celebración de la Santa Cena. La Santa Cena conmemora la muerte del Señor Jesús y anuncia su venida a levantar la iglesia. Y el Señor lo dijo claramente: cuantas veces comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que, hermanos, es una bendición nosotros poder conmemorar la muerte del Señor. En la religión tradicional, para los días de la llamada Semana Santa, hacen la celebración de la muerte del Señor. Y ustedes saben que llevan las imágenes, los ídolos que nosotros conocemos en la Biblia, con una cruz pesada al hombro, y la gente se sacrifica, la gente hace torturas a su cuerpo, queriendo como castigar el cuerpo y justificarse ante Dios, creyendo que el sufrimiento y el dolor que pueden percibir en el cuerpo como que mitiga el enojo del Señor y que entonces pueden adquirir el perdón. Por eso uno ve que la gente aún todavía hace sacrificios subiendo de rodillas a Monserrate, otros le colocan unos granos de alberja a los zapatos y entonces suben así caminando, imagínense, creyendo que el sacrificio que ellos hacen pues agrada a Dios. Nosotros tenemos el conocimiento por la gracia del Señor que el sacrificio no es nuestro, sino que el sacrificio ya está hecho. El sacrificio lo hizo el Señor en la cruz del Calvario, derramando hasta su última gota de sangre. Amén. Y lo que nosotros hacemos es conmemorar, recordar, celebrar ese triunfo, porque lo que el pueblo de Israel hacía con la Pascua era precisamente recordar con mucha satisfacción y gratitud de dónde los sacó el Señor estando esclavos en Egipto, todo lo que el Señor hizo para sacar a ese pueblo, manifestando su poder, enviando las 10 plagas y esa tortura que recibió Faraón para que a lo último, a la muerte de los primogénitos, el pueblo mismo le dijera: deje ir a Israel, aquí hasta cuándo vamos a soportar este castigo. Y él tuvo que ceder, pero después, ustedes saben, él los mandó a alcanzar. Moisés tuvo miedo, estaba el mar con sus olas impetuosas, pero Dios hizo un milagro, abrió el mar, el pueblo pasó a salvo. Cuando los egipcios quisieron entrar en el mar, ustedes saben lo que sucedió: las aguas se cerraron y todos quedaron ahogados. Y mire algo especial, es que la Biblia dice que las ruedas de los carros se trastornaron, se dañaron, se vararon los carros y ellos tuvieron que parar mientras los otros salían, y una vez que salieron el mar los ahogó, y eso el pueblo lo recordaba con mucho cariño, con mucha satisfacción, y cantaban: echó al jinete, lo echó a la mar, los carros de Faraón quedaron allá hundidos, sepultados, y eso el pueblo lo agradecía. Cuando celebraba la Pascua, traían un cordero, como acostumbraban a hacerlo, como el Señor les dijo, y entonces hacían el sacrificio, todos comían, estaban contentos, celebrando la liberación que el Señor les dio de Egipto. Una celebración hermosa, una celebración con gratitud, una celebración a Dios
por la liberación que les había dado. Ahora el Señor participó de varias cenas de la Pascua, y en la última cena o en la última Pascua en la cual participó, el Señor comió la cena con sus discípulos y les dio algunas instrucciones precisas. Vamos a leer algunos textos aquí y recordamos lo que dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 26. Aquí encontramos a partir del versículo 17 algo relacionado con la última cena de la cual participó el Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. ¿Cuántos? Todos vamos a participar. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y yo digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Y cuántos estamos esperando ese día para tomar allá la cena con el Señor en las nubes del Cordero? La cena, la celebración gloriosa del encuentro de Cristo con su iglesia. Y desde ahora no la beberé más hasta que la beba con vosotros, hasta que lo beba nuevo. Tengamos en cuenta esa palabra nuevo, con vosotros en el reino de mi Padre. A esa celebración estamos invitados todos. Entonces aquí encontramos, hermanos, que el Señor mandó que se debía conmemorar su muerte. La celebración de la Santa Cena, entonces, para nosotros es una bendición grande, porque es la comunión de los santos. Es el resultado de la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, con el propósito de llegar a la unidad de la fe. La Biblia dice entonces, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 43, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Entonces, hermanos, cuando vamos a tomar la Santa Cena, debemos estar en paz, debemos estar juntos y debemos estar en armonía, porque vamos a buscar entonces la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un Señor, una fe, un bautismo, una misma esperanza tenemos todos, un mismo nombre ha sido invocado sobre nuestra vida, un mismo Dios, a Él es que adoramos, una misma esperanza de la vida eterna, pero necesitamos hacerlo bien para que haya bendición en nuestra vida. En el texto que leímos, entonces dice la copa de bendición que bebemos. La copa de bendición que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y entonces lo que nos dice aquí es la comunión del cuerpo de Cristo, la comunión de la iglesia, la comunión que tenemos con Dios y con nuestros hermanos. Por eso invitamos a los hermanos que tengan alguna diferencia con otro, que tengan algún enojo en su corazón, que hayan recibido alguna ofensa, para que en oración, hermano, perdone las ofensas, porque hay un requisito también, dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué pasa? Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que nos vamos a sentar a la mesa en comunión con Dios y en comunión con nuestros hermanos. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz y si tenemos comunión, no debe estar en desacuerdo, en desavenencias, en pareja, en familia, ni en familias las unas con las otras, ni los hermanos los unos con los otros, sino que a paz nos llamó Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y sigue diciendo entonces en San Lucas 22, 19, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y en San Lucas 22, 19 dice, la noche en que fue entregado, el Señor Jesús celebró la Pascua con sus discípulos, después de lo cual instituyó la cena o el partimiento del pan. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y el apóstol Pablo, ¿quién evangelizó al apóstol Pablo? ¿Quién? ¿Ananías? ¿Quién?
El mismo Señor Jesucristo. ¿Recuerdan el milagro que Dios hizo en él? Que iba con enojo persiguiendo a los cristianos y sintió que el Señor le puso un foco grande, un chorro de luz, y él se cayó al suelo, quedó ciego. ¿Qué más? Tal sería el resplandor, ¿no? Quedó ciego, y entonces él reaccionó, y él más adelante testifica diciendo: el evangelio que os he predicado, lo recibí, fue de Dios, y tenía un convencimiento tremendo de la obra de Dios en su vida. Y entonces aquí leemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, el versículo 23. Desde el 17 podemos leer: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Hermanos, lo que nosotros hacemos con la Santa Cena es conmemorar entonces la muerte del Señor y anunciar su venida. Y para eso necesitamos estar en comunión con Dios y en plena comunión también con nuestros hermanos. Necesitamos estar en comunión con Dios y con nuestros hermanos. El tomar la Santa Cena, hermanos, es una bendición muy grande para quien participa de una manera digna. Y además, todos nosotros debemos celebrar la Santa Cena. No es solamente para las directivas, no es solamente para un grupo escogido de hermanos, es para toda la congregación, para todos los bautizados en el nombre del Señor Jesús, para todos. Así que necesitamos
sentarnos a la mesa del Señor dignamente, pero además también proponer en nuestro corazón hacerlo. Hay algunos hermanos que reiteradamente, en la ocasión anterior y en la antepenúltima, no han participado de la Santa Cena. Supongo yo que es por razones de conciencia, porque quizá no se sienten bien con Dios. Pero escúcheme esto, necesitamos estar en paz con Dios, porque si la conciencia no lo acredita para tomar la Santa Cena, si el Señor viene y lo encuentra así, tampoco se va a ir con él, porque sabe que tiene reproches en la conciencia, sabe que tiene reproches en el corazón, y nosotros necesitamos estar a paz con Dios para podernos ir con él. De otro lado, mis hermanos, lo que conmemoramos no es poca cosa. Lo que conmemoramos, lo que estamos recordando, es todo el propósito del Señor al manifestarse en carne, al venir a buscar y salvar lo que se había perdido. El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento están encausadas, apuntando fijamente hacia lo que sucedió en el Calvario. Y conmemorar lo que sucedió en el Calvario, el sacrificio del Señor, debe ser para el cristiano una satisfacción grande, porque Dios, en su infinita bondad que nos ha dado la vida, proveyó también la salvación, el perdón de nuestros pecados, para que todos nosotros podamos entonces tener plena comunión y acercarnos en certidumbre a la comunión con Dios. Vamos a leer el Salmo 22. Un grito de angustia y un canto de alabanza. En este capítulo 22 convergen las dos cosas: un grito de angustia, de exclamación, y también un canto de alabanza. Escuche esto. Esta profecía se cumplió cuando el Señor estaba colgado en la cruz del Calvario, entregando su vida y hasta su última gota de sangre para el perdón de sus pecados y para el perdón de mis pecados. Allá en la cruz colgado, Él exclamó: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Recordemos que el Señor se sintió angustiado y Él dijo: fuertes toros de Basán me han rodeado, como si una jauría de perros bravos estuvieran a punto de atacar, y muchos fuertes toros me han rodeado. El pecado de toda la humanidad estaba cayendo sobre Él, y una persona que muere en angustia del pecado no tiene paz en la conciencia. Y allí el Señor estaba exclamando en su angustia: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Viene hablando de un grito de angustia, pero de otro lado habla de un canto de victoria. El grito de angustia porque está entregando su vida, pero el canto de victoria porque ha redimido un pueblo para la gloria y la honra de su nombre.
verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a muchos y se contará lo que nunca antes se había contado y se disfrutará de lo que nunca antes se había disfrutado. Esto que sucedió en el Calvario y que estaba profetizado desde el Antiguo Testamento es una tremenda bendición. Las profecías que esperó el pueblo se cumplieron en el Calvario. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvale, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude, y estaba solo en el Calvario. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Recordemos que el Señor exclamó en la cruz: tengo sed, y no le alcanzaron un agua mineral, no le alcanzaron una gaseosa, no le alcanzaron un agua, sino que le colocaron vinagre en sus labios. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Israel. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordaron y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá a las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra,
Se postrarán delante de él todos los que descendieron al polvo. Aún el que no puede conservar la vida de su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia al pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo todo esto. Alabanzas al Señor. Él dice entonces que los aradores araron sobre sus espaldas. Cuando los látigos caían en su espalda y tenían cada azote unos garfios en la punta, de tal manera que cuando azotaban, se enterraban entre la carne, y al arrancarlos o al alarlos para el otro juetazo, sacaban los pedazos de la carne, y el otro era lo mismo, de tal manera que surcaron sus espaldas. Estaba siendo escarnecido, literalmente escarnecido. Tanto que dice el profeta Isaías: de tal manera fue desfigurado su rostro. Yo no sé si usted ha escuchado alguna vez que a fulano lo mataron a balazos y le descompusieron la cara y sellaron el ataúd, le pusieron puntillas al cajón porque no quería que ninguno de los familiares y menos los amigos le miraran la cara, que quedó completamente desfigurada. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Qué ha pasado? Pues el profeta Isaías estaba describiendo una situación similar. De tal manera fue desfigurado su rostro. Pero esa transformación no fue por una máscara ni por tratar de hacer algo de teatro, no. Esa desfiguración de su rostro, esa desfiguración de su cara, se debió a los puños, a los azotes, al látigo, al castigo, porque sus manos fueron clavadas, sus pies de igual manera, y él colgado en la cruz no tenía enojo contra nadie, sino que estaba pidiendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando dijo que tenía sed, en la misma lanza empaparon una esponja y se la pasaron por los labios con vinagre. Cuando de su cuerpo salió toda su sangre, porque el soldado romano le punzó el costado, salió agua. Y este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Su sangre nos ha limpiado. Y hay una fuente que brota para vida eterna y está aquí. Los invito, hermanos, para que estén de pies. Vamos a pensar en el Calvario. Vamos a pensar en este buen Señor que murió en la cruz del Calvario.
y en que todo eso lo hizo por cada uno de nosotros en particular. Lo hizo por usted y lo hizo por mí. Alabanzas al Señor. Y eso lo hizo para que nosotros fuéramos libres completamente. Esto dijo el Señor a los judíos que habían creído en Él: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si hay alguien que siente alguna atadura en su vida, en su alma, en su vida espiritual, yo lo invito a que mire a aquel que murió en la cruz del Calvario, que Él es el libertador por excelencia. Se llama Jesús de Nazaret. Yo no sé si usted quiere venir hasta aquí o si usted quiere orar allá, lo importante es que lo haga y que le permita al Señor, con un reconocimiento en su mente, en su corazón, hacer algo extraordinario en su vida. Vamos a orar. ¿Quién quiere que oremos a su favor? Si hay algo para perdonar, debemos perdonarlo. Si hemos ofendido a alguien, nosotros debemos tener el valor cristiano de pedirle al hermano o a la hermana: por favor, perdóneme. He pecado contra el cielo y contra ti. Si ha tenido algunas costumbres que no son cristianas y que lo han alejado de la comunión con Dios, aquí está el Señor en este momento. Yo no sé qué habrá hecho usted. Dios conoce todas las cosas. Lo que sí sé es que Él está aquí para ayudarnos, para fortalecernos. Él está aquí. Y vamos a orar en el nombre de Jesús. Venga, hermano, vamos a orar por usted, hermano Octavio. ¿Por quién más vamos a orar? Aleluya. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida sin un ojo que teniendo los dos ser echado en el infierno. Alguien más que quiera venir al Señor, es la oportunidad.